Hola a todos, buen mediodía, buenas tardes, depende de dónde estén, o buena mañana en algunos sitios de América Latina. Bueno, estamos de regreso. Lo que parecía algo que iba a durar muy poquito, al final terminó siendo una constante y que seguimos con sumo gusto y placer. Así que quiero darles la bienvenida nuevamente a este ciclo que hemos dado en llamar Diálogos de Diseño y Comunicación y que está organizado por la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo y en Argentina y experimenta aquí en Madrid. Simplemente agradeceros y agradecerles por este momento. Ahí están entrando desde Ecuador, desde Lima, como siempre decimos, empiezan a contarnos desde dónde nos están viendo y nos están escuchando. Y agradecerles, como siempre, el tiempo por estar con nosotros aquí. Y hoy tenemos arrancamos fuerte, digamos, ¿no? Como han sido todos los diálogos, lógicamente, pero esta vez arrancamos fuerte porque hay diseñadores que hacen piezas de diseño, esto es lo habitual. Y hay otros que también, además, construyen cultura visual. ¿M? En este ciclo, como decía, organizado por Experimenta y la Universidad de Palermo, hoy le vamos a dar la bienvenida a Rodrigo Sánchez. ¿Quién es Rodrigo Sánchez? Bueno, es alguien que durante más de 3 décadas ha trabajado en el corazón de los territorios más complejos del mundo del diseño y diría del mundo en general, que es el mundo de la prensa. Desde su paso por cabeceras como ABC o Cinco Días, hasta su papel como director de arte en El Mundo, ha sido protagonista de una transformación y ha sido protagonista y testigo de un momento importante de transformación aquí en España hace algunos años sobre lo que tenía que ver con el lenguaje periodístico. Pero su trabajo, que además ha sido reconocido en un montón de sitios e instituciones como la Society of News Design, han demostrado que el diseño, y Rodrigo especialmente, no es un adorno, como siempre decimos aquí, sino que es algo mucho más potente que tiene que ver con una forma de pensar la información, de cómo volcar esa información y hacerla además visible. Es además autor de un libro que se llama El periódico es un cruel amante y que hemos editado en Experimenta y como siempre muestro los libros de quienes están aquí. Y es un libro que yo recomiendo muy especialmente para todo público, no solo para diseñadores, ya que tiene algo que no es habitual, es una mirada honesta sobre el fenómeno de la comunicación, el diseño, dentro del campo de la redacción de los grandes medios, estamos hablando de los principales medios periodísticos de aquí de España, y es una mirada honesta, irreverente, con algunos tacos o malas palabras que yo como editor le he sugerido que quitara algunas, no todas, en su momento. Ahora vamos a ver de eso. Y nada, y esta conversación, que por eso digo que es un lujo para nosotros, es una conversación que hemos denominado, en realidad, robándole a Rodrigo el título de una de sus conferencias, un farsante en la corte de los reyes del diseño. Ahora vamos a ver por qué habla de esto. Y creo que es una oportunidad para entender cómo se construye criterio en contextos además de presión, algo que es habitual en el mundo del diseño, ¿no? Vivimos bajo presión. Bueno, aquí tenemos a alguien que la presión la ha llevado hasta los límites más absolutos. Y por qué también, para pensar en esta conversación, por qué el diseño sigue siendo una herramienta crítica para interpretar el mundo. Y en estos momentos tan críticos del mundo también, justamente, el diseño juega un papel importante. Ahora sí, me callo y le doy la bienvenida a Rodrigo. Hola Rodrigo, buenas tardes, ¿cómo Hola, estás? hola, ¿qué tal? Muy bien, encantado. Muchas gracias por la invitación, Marcelo. Es un placer estar aquí con vosotros, con todos los oyentes de Iberoamérica, de España y de donde se conecten. Un placer, de verdad. Muchísimas gracias. Mira, ahí están desde Lima, Perú, desde Cali, Colombia, desde Paraguay, desde Buenos Aires, obviamente Argentina, desde Guayaquil, Ecuador. Eh, bueno, tenemos gente que se conecta desde todos lados, colegas, profesionales, profesores universitarios, estudiantes, así que Ujú. es un público muy variado que seguramente va a disfrutar de tu visión sobre el diseño y sobre la comunicación Ajá, particularmente, ¿no? Vamos a lo nuestro y vamos directamente al tema de la trayectoria y el oficio, finalmente. Has vale. pasado más de 30 años, como decía al principio, en redacciones. ¿Qué has aprendido en este espacio, ¿no? Sobre el diseño que no se enseña fuera de ese entorno?
Bueno, el diseño, lo primero es que es muy difícil de enseñar. Yo creo que el diseño se aprende haciéndolo. Es decir, porque es todo continuamente y después de casi 40 años, más que 30, casi 40 años por diferentes redacciones, al final lo que te das cuenta es que prácticamente todo vale y nada vale. Y que al final cualquier diseño es válido en unos contextos y totalmente inválido en otros. ¿Qué de las cosas más duras que he aprendido? Que al final el de diseño sabe todo el mundo y a veces el que menos sabe es el diseñador. Es decir, tienes que intentar estar convenciendo y digamos que tienes que estar vaciándote permanentemente para convencer a los demás, ya sean profesionales o no, de que lo que tú planteas es, primero es profesional, luego es diferente a lo que hace la competencia, que es de lo que se trata que tenemos que hacer, algo diferente a lo que ya haya. Y si tienes cierta ambición y cierta capacidad de querer ir más allá, lo que tienes que hacer es reinventar cada día la profesión e intentar llegar más allá, hacer lo que no hace nadie, porque siempre pienso, para hacer lo que hace ya todo el mundo, ya está todo el mundo. Yo no quiero hacer lo que hace todo el mundo porque no soy todo el mundo, es decir, a lo mejor soy peor. No lo sé si soy mejor, me gustaría, pero desde luego no soy igual. Entonces lo que me gustaría es, lo que me gusta, de hecho, con mi trabajo es y tú lo sabes porque me has sufrido en propias carnes, me gusta hacerme notar, ¿vale? Es decir, yo reivindico un diseño invisible de autor. Es decir, sin necesidad de ser Gaudí, pues Es paradójico, es pero así, es es así. interesante. Es así, porque al final el diseño de verdad que funciona es el que no se ve, es decir, el que no tiene un aspecto demasiado grande, ¿no? El que no tiene mucha notoriedad. Sin embargo, quiero que ese no diseño sea un diseño de autor. Eso es, a veces me sale mal, a veces me sale bien. La historia es que más o menos yo creo que la media es buena, ¿no? Hasta aquí hemos llegado, por lo menos vivos, ¿no? Que ya es bastante. Digamos que la media de lo que has hecho muestra que ha salido bastante bien, no Ajá. bien. Yo siempre insisto, ¿no? Busquen a todos los invitados que tenemos aquí en el diálogo, búsquenlos en redes sociales, vean su trabajo, vean lo que escriben, porque en la hora, digamos, que estamos nosotros aquí es un espacio comprimido y a veces no se alcanza a ver la dimensión del trabajo y el pensamiento de quienes están aquí. Tú sueles insistir que no eres artista, ¿no? No lo sé, Obviamente, no lo sé. y sí que eres periodista, ¿no? ¿Qué implica exactamente diseñar desde esa posición de periodista? Desde el punto, vamos a ver, la historia es que mi trabajo está más cercano al periodismo y a la comunicación visual. Es decir, mi trabajo podría valer tanto para un estudio de publicidad como para un estudio de comunicación empresarial, como por supuesto para un medio de comunicación. Es decir, yo estoy comunicando ideas a través de imágenes y a través de símbolos. Las letras son imágenes también, las letras son dibujos. Yo lo que intento es dar forma a los acontecimientos. En mi caso, y por la experiencia mayor que he tenido con noticias y con periódicos, a mí yo siempre le llamo que es dar forma a las noticias. La noticia al final es un hecho abstracto, es un rumor, es un comentario de una boca a una oreja, es un papel tirado en el suelo, es una pintada en la calle, pero al final cuando tienes que contarle eso a otra persona de una forma visual, necesitas darle una forma. Necesitas que tenga un aspecto que puede ser desde tipografía, fotografía, ilustración, infografía, simbología. Es decir, tienes una capacidad tan grande de mezclar todos los elementos gráficos que existen en la naturaleza, que es que al final lo que tenemos es que, como si fuera una escultura, coger de aquí y de allá, hacer una escultura rara y soltarla hacia el público que nosotros queremos, ya sea de una forma directa, de una forma de rebote o de una forma de manipulación. Es decir, lo que tenemos es que dar forma a esa noticia, digamos, a ese bolo abstracto que es una información y que necesitamos que se distinga de otros bolos que otros profesionales están dando también a la audiencia. Bueno, tú dices habitualmente, digamos, tienes una posición muy clara en esto, que el diseño de prensa no es solo forma, ¿no? Sino que es contenido. ¿Y cuándo te diste cuenta de eso? ¿En qué momento? ¿En qué momento del trabajo crítico en una redacción te diste cuenta de esto? Me di cuenta realmente cuando coincidí con dos profesionales que de hecho marcaron mi trayectoria profesional porque ahí se me abrió el mundo de posibilidades, sobre todo tipográficas, que fue Eduardo Danilo de México y Roger Black de Estados Unidos. Es decir, ellos tenían un estudio de diseño, se llamaba Roger Danilo and Black,
o algo así, o Roger Black and Danilo, y trabajaban juntos en reformas de periódicos por todo el mundo, pero sobre todo en México. Creo que hicieron el Reforma en aquella época. Y Roger Black creo que acababa de salir de la revista Esquire como director de Esquire y de Rolling Stone. Pasaron por Madrid porque fueron los creadores del diseño del periódico El Sol, un periódico muy audaz, el primero, de hecho, en España, o de los primeros que usaban la autoedición con ordenadores Macintosh. Y me tocó, tuve la gran suerte de empezar muy joven, debía tener veintipocos años, y aprendí muchísimo de ellos porque yo venía de trabajar en el ABC, en 5 días, en algunas revistas de información general, digamos, del estilo de Time o Newsweek, y todo era muy parecido, estaba muy encorsetado. Bien, de pronto vi a dos personajes que ya directamente como personajes, ya no como personas, son muy peculiares. Date cuenta que un chico joven de Madrid, de España, de pronto conoce toda la parafernalia que trae un americano de verdad y un mexicano de verdad también. Entonces, que están de acuerdo y que hacían juegos malabares con letras, con símbolos, con fotografías, que manejaban los espacios, los blancos, que manejaban los tiempos, que manejaban todo de una forma que me parecía increíble, ¿vale? Entonces, después de superar el shock inicial diciendo, esta gente no sabe trabajar, porque claro, estaban rompiendo todos mis estereotipos, dije, madre mía, o sea, esto es una maravilla, es decir, esto me parece asombroso. Y luego el hecho además de poderlo controlar tú mismo con los nuevos ordenadores, con Macintosh y tal, que no tenías que depender de imprentas, de fotomecánicas o fotocomposiciones, el hecho de manejarlo tú mismo tenías unas posibilidades expresivas brutales. O sea, me dejó Y, maravillado. Ahí es donde realmente dije, wow, esto puede llegar muy, muy lejos si lo aprovecho. es interesante lo que estás diciendo, además, porque, digamos, la fantasía de quien no trabaja en un medio de prensa, con la presión de todo el tiempo, la fantasía principal es seguramente hay un método, ¿no? Hay una forma, porque tú tienes que resolver digamos, una presentación o una forma de comunicar diariamente contra reloj, ¿no? Y curiosamente, y creo que tiene que ver con esto que estás diciendo, tú planteas que no tienes un método específico para hacerlo. No tengo un método. Creo que obviamente hay que tener oficio. El oficio se da por entendido, por hecho en todas las profesiones, ya sea en el periodismo, ya sea en el diseño, pero también en la fontanería, en la medicina y probablemente en la astronáutica. Es decir, tienes que llegar a hacer movimientos que los hagas de una forma instintiva, porque te has preparado. Es decir, un corredor, un Usain Bolt, corría, pero no era consciente del movimiento de sus músculos. Corría más que nadie porque entrenaba más que nadie, probablemente aparte de sus dotes naturales y de su destreza y tal y cual. Pero al final, en el momento que superas el hecho de que la formación y el oficio lo tenemos todos, cuando quieres trascender ese oficio, cuando lo que intentas es hacer una transformación en una noticia correctamente hecha, o en algo que eleve, o sea, que se convierta en una cosa excepcional, no hay un método, porque yo por lo menos no lo tengo, y por mucho que me hayan intentado alguien explicar cuál es ese método, siempre he creído que me estaban engañando y que me estaban intentando vender una moto que no existía, de verdad. Yo soy incapaz. Y además el otro día dando en la clase, en una de las clases de periodismo que estoy dando en la universidad, les estaba enseñando el trabajo de David Carson y él mismo hablaba de la intuición como un hecho fundamental a la hora de la creación. Es decir, soy incapaz de deciros cómo podéis cómo podéis enfrentaros a un problema estético, a un problema de diseño, porque lo tenéis que afrontar desde vuestro propio yo, o sea, desde vuestro propio interior y soltar lo que tenéis dentro. No hay una forma, no hay una manera. ¿Qué os digo? Mirad a los mejores, mirad a la gente que admiréis, mirad cómo lo hacen y mirad de dónde venían. Entonces, al final intenta traspasar fronteras, pero no de nada especial, fronteras tuyas propias. Intenta hacer lo que no debas hacer y les animo a equivocarse. Obviamente en la Bueno, universidad es el sitio para equivocarse, pero es que incluso en la profesión, o sea, yo me he equivocado muchas veces. Gracias a esas equivocaciones he acertado 1 millón de veces. bueno, ahí hay algo interesante, ¿no? Siempre los que estuvimos como docentes o seguimos como docentes, siempre pensamos en esto, ¿no? El sitio para el error es justamente en el proceso formativo, es decir, si no arriesgas, si no traes una idea potente en el aula, bueno, la realidad luego te va a hacer como poner en caja. Y justamente en base a eso tiene que ver con esto que te quería preguntar.
¿Qué diferencia hay entre lo que podemos llamar una buena idea y una idea publicable? Vale. Yo siempre, primero, el otro día leí un libro, yo soy un poco friki, como bien sabes, me gusta mucho la ciencia ficción, la fantasía, leí un libro que me recomendaron hace poco y vino una sentencia que me pareció maravillosa. Un personaje le decía a otro que la sabiduría excluye la audacia. Es decir, el hecho de saber, el hecho de conocer, el hecho de manejar de una forma muy buena algo, te impide llegar más allá porque va en contra de tus propios conocimientos. Es decir, te conviertes en un sabio tan purista que dices, no puedo hacer esto porque se sale de mi dogma, ¿vale? Lo que no debemos hacer es convertirnos en sectarios. Y cuando estamos en una publicación, nos convertimos en sectarios. Pensamos que esa publicación tiene una forma y que no puede variar esa forma. Y nosotros somos por un lado esclavos y por otro lado dictadores de esa forma, cuando no es verdad. Todo es posible. Es decir, es que, ejemplos, probablemente el periódico feo más bonito del mundo sea el New York Times. Y estoy hablando de la portada. Es un periódico que ha respetado, digamos, su esencia estética a lo largo las decenas, cientos de años que lleva publicándose y es una maravilla, siendo probablemente la portada de periódico más fea que se está editando ahora mismo desde el punto de vista de los nuevos diseños, las vanguardias que ya se hicieron en California en su momento con Mario García y otros diseñadores, ¿no? Bien, ese periódico, probablemente el periódico bonito más feo del mundo, es el que hace las páginas mejores, más audaces, más asombrosas, que se salen de todos los cánones que ha habido hasta ahora. Es decir, ¿cómo es posible que el mismo periódico que hace una cosa sea capaz de hacer absolutamente la contraria? Con la misma honestidad, con el mismo respeto, con la misma perfección. O sea, cometen errores tan buenos que se convierten en dogmas positivos para el resto de los profesionales. Es decir, que es que veo esos trabajos y se me cae la baba, de verdad. O sea, me parece, digo, madre mía, cómo han tenido la vergüenza y la audacia y el valor de publicar esto en un periódico, por otro lado, tan conservador como es el New York Times. Es decir, bueno, pues muchas veces en un periódico conservador de verdad, yo hablo del caso español, jamás, pero ni los propios profesionales que trabajan y que hacen ese trabajo serían capaces de permitir que eso se hiciera. Y dije, ¿pero por qué? Si no es más que un periódico. Ojo, es un periódico, pero no es más que un periódico, no es más que una hoja impresa, no es más que Sí, una sí, hoja que, impresa. Entonces, ¿por qué no te vas a arriesgar? ¿Por qué no vas a entretenerte? ¿Por qué no vas a llegar hasta las posibilidades del final que tienes? Porque además los lectores lo van a agradecer. Lo que bueno, el lector te puede agradecer es el tamaño de la letra, que sea muy sí, pequeño y no lo claro, ve. Pero exacto. lo demás, yo creo que están hechos, o sea, la gente, joder, la gente ha aceptado las vanguardias y los sismos desde el siglo XIX hasta ahora de una forma, vamos, dando palmas. Es decir, es que no podemos ser tan pacatos, ¿no? Y por otro lado, tan catetos de intentar limitarnos a nosotros mismos. Esa es un poco mi teoría sobre el tema, ¿no? Bueno, tú sabes que conoces, obviamente, en Argentina, digamos, el caso rupturista de alguna manera fue Página 12 en sus comienzos, ¿no? Es decir, el primer Página 12 sobre todo, que de alguna manera, para hacerse espacio entre los grandes medios consolidados, crea una forma de decir, no solamente desde el texto, sino desde lo visual, la forma de hacer la portada. Que revoluciona de alguna manera el estilo que dominaba hasta ese momento la comunicación periodística. Eh, y curiosamente, la semilla de eso ha quedado en los grandes medios, que no llegan al nivel de ruptura ni de transformación que hizo Página 12 en ese momento, pero de alguna manera los obligó a repensar la forma en que estaban comunicando, ¿no? Y dentro de esto quiero retomar algo que dijiste al principio que tenía que ver con el estilo, ¿no? Eh, en un entorno que está tan condicionado por la actualidad, ¿cómo uno puede, bueno, tener un estilo propio y reconocible? ¿Dónde crees que está la clave de ese estilo propio? La clave está en la pérdida de miedo, la audacia y el buscar el buscar nuevos errores, básicamente. Yo creo que ese es el principal motivo. ¿Qué es lo que me motiva a mí? A mí lo que me mueve de verdad es el cambio. Es decir, me aburro mucho cuando hago lo mismo siempre, con lo cual lo que intento es hacer lo mismo de manera diferente, haciendo lo mismo que no lo parezca.
yo lo que quería es que cada página del periódico, cuando me encargaba del periódico, tuviera un reconocimiento como que era parte de ese periódico, pero que lo hubiera hecho un borracho diferente cada día. Es decir, eso es lo que me encantaba. Es decir, ¿cómo puedes poner en manos de un simio, de un primate, unas bolas y a ver qué sale? ¿Vale? Porque las bolas son iguales. Porque al final las bolas tienen la forma de bola o de triángulo, o de madera o de heptágono. Y las mueve dentro de la caja y al final todo va a caer bien. ¿Qué más da que las mueva alguien o una persona u otra? Lo que tienes que hacer es remover los elementos que tienes y que parezcan que, que son novedad, que cada día les está regalando a los lectores un producto completamente nuevo, pensado para ellos, hecho para ellos, o sea, hecho con mimo, hecho con artesanía, hecho con valor, con honestidad y obviamente con profesión, porque sabemos lo que hacemos, pero que vean que te esfuerzas diariamente por darles una cosa diferente. Y eso yo creo que también es parte de mi estilo, que es un eclecticismo absoluto. Es decir, que es que si ves dos productos, y en este caso hablo de la revista Metrópoli, si ves dos portadas consecutivas de la misma revista, puedes pensar que no corresponden ni a la misma, ni al mismo medio, probablemente ni a la misma profesión, que una cosa es periodismo y otra cosa es, no sé, es publicidad loca, pero que tiene una consistencia a largo plazo. Es decir, yo busco la consistencia a largo plazo que un amigo tiene de otro, porque somos personas diferentes cada día, pero al cabo de probablemente de 30 años, mi amigo y yo somos personas diferentes y seguimos siendo amigos. Es decir, el medio tiene que crecer, el medio tiene que madurar, el medio tiene que pasar por su adolescencia, por su madurez, por su vejez, y todas esas etapas, sobre todo ahora que las estamos viviendo en carne propia, por la edad básicamente, tiene un encanto maravilloso y creo que todo tiene un sentido. Y creo que, por ejemplo, la vida que tienen ahora los periódicos obviamente no se puede comparar a la de hace ni siquiera 15, 20 años, porque son otra cosa. Somos, digamos, los medios somos otra cosa, los lectores son otra cosa también, y la distribución, los canales en la sociedad es otra cosa. Es decir, no puedes seguir, y eso lo pongo como ejemplo de una persona. Si tú eres una persona ya de 50 o de 60 años, no puedes pensar que puedes seguir vistiendo pantalones cortos, que con las rodillas hechas un lío con una bicicleta. No es tu momento es otro. ¿Vale? Este momento es el de que vayas, pues, no vestido de viejo ni con una garrota, pero con más solemnidad, ¿no? Y Claro. ves gente que madura con solemnidad y gente que madura simplemente con vejez, ¿vale? Renuncio de la vejez. O sea, creo que la antigüedad y la solemnidad tienen que estar presentes en nuestro trabajo, por muy pasado de moda que parezca que está, que no lo está. Mira, ahora bueno, hay un viejo dicho que dice que no hay nada más viejo que el diario de hoy, ¿no? De alguna manera eso también te puede alentar a asumir riesgos al Ujú. momento de producir una portada o una puesta en página, porque finalmente mañana estará envolviendo huevos en algún sitio para la venta, ¿no? Lo Eh, malo es que ya ni eso, porque ahora las claro, ahora autoridades ni eso, lo impiden, o sea, claro, ya es claro, tremendo, ya porque ni para sí, envolver sí. pescado. Justo en un momento hablabas de, sí, antes pescado además, ¿no? No era muy sano, pero bueno, no importa. Era pescado ilustrado, ¿no? Que se dice, o sea, Claro, por eso, por eso. Justo nombraste Metrópoli. Metrópoli es una publicación, para quienes no lo sepan, búsquenlo, que claramente ha marcado un antes y un después. Incluso yo viviendo hace muchos años en Argentina conocí a Metrópoli, que no era algo que se consumiera localmente. Y Metrópoli ha marcado un antes y un después claramente en lo que tiene que ver con la comunicación del diseño para prensa aquí en España, sin ningún tipo de duda. Eh, ¿Qué te permitiste hacer en Metrópoli que no era posible en otros espacios? lo que busqué es un hueco que no había llenado nadie. Primero un hueco personal y luego un hueco dentro del periódico. Es decir, de una forma casual encontré un nicho vacío en el que nadie se había molestado en reparar. Es decir, el típico producto que dejas un poco de lado, como diciendo esto no tiene importancia, es un producto tan menor que al final hagas lo que hagas da igual. Con lo cual lo que pasaba es que nadie hacía nada. Por una cuestión de movimiento en la redacción, yo me estaba encargando en ese momento como dirección de arte del Dominical
me cayó también diciendo, oye, ¿por qué no te encargas también de la dirección de arte de este suplemento de ocio? Solo se distribuía en Madrid, es decir, El Mundo, donde salía publicado, es un periódico de carácter nacional, se publicaba en toda España, pero Metrópoli, al ser de información de ocio y entretenimiento local, solo se publicaba como revista en la ciudad de Madrid. Y entonces dijeron, pues realmente le encargo como diciendo, pobrecillo, menudo marrón, menudo coñazo le ha caído a este pobre, que va a tener que dedicar, aunque no tengas mucho esfuerzo, le tienes que dedicar tiempo a todo. O sea, da igual, la importancia del tiempo no se lo quita a nadie. Entonces dije, bueno, pues vale, lo hago y tal, me pagáis por esto, ¿eh? No voy a decir que no. Pero dije, esto, como se suele decir siempre cuando llegan las crisis, que son, lo dicen ahora mucho los pedantes, que son una oportunidad. Bueno, pues en este caso cogí la oportunidad de decir, voy a coger este producto, entre comillas, menor y voy a convertirlo en algo mayor. Pero no lo hice como diciendo, lo voy a hacer desde el principio, sino que surgió. Fue surgiendo a medida que lo iba haciendo, dije, ¿y por qué no? Y si ya que estamos haciendo esto, ¿por qué no hacemos lo otro? Y ya puestos, ¿y si en lugar de esto de pronto hago esto otro? Y no sé qué. Y muy importante, la gente al principio no le dio importancia porque yo creo que ni lo miraba. Es decir, les parecía como diciendo, ah, Metrópoli, oh, déjalo ahí, no. Como diciendo, no lo va a ver nadie, no lo ven los lectores, no lo ven los redactores, no lo ve la dirección del periódico. Y poco a poco fui haciéndome fuerte, se dice, fui elevando mi propio nivel y mi propia capacidad de atrevimiento con mi propia empresa. Y la cuestión es que, un lado por no decir nada y el otro lado por mantener digamos, respetar lo que estaba haciendo, se convirtió en jurisprudencia. Y se convirtió en el que ese producto tenía esa forma. Y la historia es que el único que podía dar esa forma, que por otra parte era una forma amorfa, era yo. Porque es que lo que hacía era transmitir mi estado de ánimo, mis ambiciones, mis desencantos y mis frustraciones con un trabajo gráfico que no tenía nada que ver conmigo, pero simplemente la película, el tema de gastronomía o el tema de teatro que tocaba esa semana, lo convertía en una especie de mi alter ego. Es decir, y era luminoso si yo estaba bien, era oscuro si yo estaba mal, era ingenioso si tenía el día que correspondía y era soso si estabas el día plano. Todo eso generaba una serie de oscilaciones, de ritmos entre esto y lo otro y tal, que empezó a formar un ente que tenía vida propia, yo creo que llegó un momento en que me dominó a mí, ¿vale? Y yo estaba ya poseído por ese espíritu. Al mismo tiempo, el hecho de convertirte tú mismo en tu mayor crítico, es decir, yo no haría esto si tuviera que hacer. Y me miraba atrás en las cosas que había hecho anterior y dije, "Oye, ahora ya no sería capaz de hacer lo que hice hace 3 semanas". Pero eso lo decía cada 3 semanas, ¿vale? Entonces la historia es que yo me ponía como los burros la zanahoria delante para intentar alcanzando algo que luego al final nunca se alcanza, Lo ¿vale? que pasa es Y que, y eso es claro, lo que generó la revista. al ser un espacio, si se quiere, poco, poco tentador para el resto del mundo en ese momento en el periódico, era como, esto pobrecillo le va a tocar este castigo de hacerse cargo, al mismo tiempo tenía la gran ventaja de que podías, obviamente, eh, mover los límites, pero también tenía esta complejidad que estás describiendo ahora, que tiene que ver con la posibilidad de estimularte a ti mismo en esta búsqueda, ¿no? Porque, Sí, sí. claro, como decías, al principio nadie lo miraba, al principio nadie le prestaba atención, y finalmente tú tenías que encontrar en ti mismo la posibilidad de decir, bueno, voy a mover esta frontera, voy a cambiar esto. Eh, y como dices, curiosamente esto que nace de este modo se convierte en un paradigma de cómo deben ser los suplementos, ¿no? Esto fue una... que claramente no fue buscado por ti inicialmente. No, Tú no, lo no, que en hacías absoluto. era explorar y ver qué pasaba, ¿no? Fue un encuentro mutuo y además mantenido en el tiempo. Fueron 22 años, creo que calculé hace poco, 22 o 23 años semanales en el que me semanales. trataba de elevar mi nivel de creatividad. Pues, que queda un poco demasiado ampuloso hablar de la creatividad, pero era así. Era al final es saber dónde están mis límites, ¿no? Y la historia es que yo estaba buscando siempre mis límites, pero creo que nunca los encontré. Y no es gloriarme de que soy capaz de hacerlo todo. El caso es que era un producto que lo dominaba perfectamente de la esquina superior izquierda a la esquina inferior derecha. Entonces, para mí eso era mi mundo.
Y entonces, claro, pues yo es que lo manejaba, me salía de una forma automática. Es decir, yo ya manejaba todas esas posibilidades como Usain Bolt manejaba sus músculos de las piernas para correr más largo, más lejos y más rápido que nadie, ¿no? Mucho de esto que estamos conversando hoy es la columna vertebral, para llamarlo de alguna manera, de El periódico es un cruel amante, que es el libro que mostré antes, lo vuelvo a mostrar para los que entraron más tarde, que es el libro que editamos en Experimenta, Rodrigo. Y a mí me llega esta propuesta de editar este libro a través de un amigo en común, que es Emilio Gil, Ujú, que ya estuvo en el ciclo pasado con nosotros conversando aquí. Y, y cuando me enviaste el primer manuscrito muy, bueno, veamos qué pasa. Es más, tú no estabas demasiado convencido tampoco de que no, era un libro. Y yo leí las primeras 5 o 6 páginas y dije, listo, esto tiene que publicarse. Me atrapó desde el principio, ¿no? Un señor que dice que está en la ducha y que se le caen las cosas y que tiene una llamada, no voy a spoilear el libro, obviamente, una llamada que de alguna manera cambia drásticamente su situación. Además, una situación en la que todos la gente que trabajamos en el mundo del diseño, la comunicación, etcétera, nos sentimos absolutamente representados. Esta inestabilidad, esta estable inestabilidad permanente en la que estamos, ¿no? Dije, este libro hay que publicarlo. Y, y es una especie de, lógicamente, es una memoria de tu vida hasta este momento, hasta ese momento, digamos, en que se escribe el libro. Es también una forma crítica, una crítica muy mordaz sobre lo que pasa en los medios de comunicación y especialmente desde la posición de alguien como tú que está en el frente de batalla dando forma a ese contenido todo el tiempo. Y también es al mismo tiempo una forma de catarsis, ¿no? Por ciertos fenómenos que pasan alrededor de eso. Y alguna vez lo hablamos esto, ¿no? No sabíamos, o por lo menos mi duda era, ¿el libro es un cierre de una etapa o es una ujú, forma de seguir conectado al oficio? Porque claramente cuando tú lees el periódico Es un cruel amante, dices, muy bien, este sujeto que está aquí, que ha escrito este libro, se está despidiendo de este métier, de esta zona de trabajo, si se quiere, y se está despidiendo a lo grande. Es decir, voy a contar qué es lo que pasa realmente, qué me pasaba, e incluso mis marrones, mis propios errores, ¿no? Los voy a contar. Para ti ¿fue un cierre o una forma de seguir conectado al oficio desde otro lugar? realmente creo que es un cierre. O sea, creo que con ese libro cerré una etapa que sirvió, como tú bien dices, de catarsis personal, de decir, a partir de ahora soy otra persona. Soy otra persona porque se puede decir, es que eres un profesional por un lado, eres una persona por otro. Yo soy lo mismo en todo. O sea, yo no distingo mi parte profesional de mi parte personal. Es que formo parte de lo mismo. O sea, no puedo hacer una cosa sin la otra. Soy quien soy como persona porque soy quien soy como profesional y al revés, ¿vale? Ese libro fue una catarsis, fue también una terapia, es decir, fue mi psicólogo, fue mi psiquiatra, fue donde vomité, básicamente, vomité todo lo que tenía dentro y lo que había guardado y lo que había sentido. Es un libro que por un lado lo puedo entender como una carta de amor al periodismo, porque yo creo que lo es. Es una carta muy sincera, una carta a un amante al que has amado más que a nada y te ha abandonado. Es decir, ese vacío que te deja cuando una persona amada te falla, te va, se va, desaparece, es lo que yo, o sea, la relación que yo tenía con el periodismo, con el periódico y con los productos impresos de calidad, trabajando en una redacción, insisto, porque yo sigo haciendo cosas fuera de la redacción, pero no es lo mismo, ¿vale? Ahora tengo una relación como de ir de visita, ¿no? Eso era mi vida, eso era mi relación, de verdad. Tengo la relación de verdad con mi familia, con mi mujer, con mi hija, con mi nieto ahora que es lo más grande del mundo, pero al margen de eso, estás casi más tiempo en una redacción que en tu casa. Con lo cual, para mí, esa era mi otro, digamos, mi otra vida, mi otro matrimonio, mi otra paternidad. Es decir, todo lo volcaba en el trabajo. El hecho de que eso, de una forma, por X o por B, desaparezca, te deja un vacío profesional y personal tremendo. Es decir, y la historia es que, bueno, yo lo cuento un poco en el libro, cómo fueron las circunstancias, que no fue acabar y hundirme, yo me hundí antes.
Es decir, yo sufrí un luto, un vacío profesional antes de irme porque me lo hicieron reconocer tiempo antes ya de que eso se estaba acabando. Aunque yo no quisiera reconocerlo, ¿no? Al final tú ves señales en tu pareja que dice, uff, parece que me hacen menos cariños o parece que no sé qué, no sé cuánto, claro, te están dando avisos, ¿no? Bueno, a mí me estaban dando esos avisos desde hace tiempo y al final sufrí mentalmente y físicamente bastante. Y el hecho de que, de hecho, cuando ya surge la separación, al final también es una liberación, ¿no? Es al final ya te das cuenta realmente de la realidad, ya has pasado el temor, has pasado el dueño, has pasado por todas las fases estas que salen siempre en la película esta de All That Jazz, ¿no? Tan maravillosa no sé si es de Milos o de no sé qué, bueno, el bailarín este, el coreógrafo, ya has llegado a la aceptación y dices, bueno, y ahora ya es el fin, es la muerte, se ha acabado, esto se queda a un lado y tú a otro. Y de pronto llegas tú a través de Emilio y me decís, oye, ¿qué te parece poner esto en negro sobre blanco? Y le dije, estáis locos, no sabéis lo que hacéis, no sabéis lo que hacéis. Primero, me tuvisteis que convencer a mí mismo de que yo era capaz de hacer algo así. Y luego me tuve que autoconvencer de que yo era capaz de hacer algo así. Y el caso es que te pones a lo tonto y vas escribiendo y te vas gustando, porque es muy importante gustarte a ti mismo. En esto también lo he de reconocer, he sido, y perdón por la audiencia, pero he sido muy onanista con mi trabajo, muy onanista. O sea, me ha gustado, he tenido mucho placer en hacer mi trabajo y en verlo y en disfrutarlo. Y en el hecho de decir, no sabéis lo que tenéis, ¿eh? Y perdona por el palabra, hijos de puta, tenéis aquí magia y no sabéis, no sois capaces de aprovecharlo. Bueno, yo he sido siempre me ha gustado mucho mi trabajo. Y entonces el hecho de plasmarlo todo en capítulo tras capítulo tras capítulo, cuando lo juntas todo dices, bueno, joder, pues esto la verdad es que si lo hubiera escrito otro, me hubiera gustado leerlo, ¿no? Y además Eh, que te lo planteé como un círculo, ¿no? En que empieza el día del fin y acaba el día del fin, ¿no? Y en mitad, como si eso fuera simplemente un paréntesis que abarca 30 años, en este caso, de experiencias dentro de un periódico. Entonces me pareció que el resultado era muy bonito, era muy... Es decir, yo lo veo como una carta de amor más que como un orinal en el que vas echando los vómitos de la farra de la noche anterior. O sea, yo creo Pero, que pero lo veo tienes así. ahí, claro, y creo que en algún momento nos preguntamos, conversando sobre el libro, ¿no? Si había que escribirlo así, porque es honesto, es descarnado, es gracioso también, debo decir, es un libro muy divertido, por momentos realmente es hilarante, porque además se cuentan situaciones que son casi ridículas, pero con las que uno convive todos los días, ¿no? Sí, sí, sí. Pasa eso. Y creo que cuando estuvimos viendo el libro me parecía que era apropiado que fuera un libro descarnado y honesto desde ese lugar, porque es de algo que no se habla muy a menudo, porque no sé qué opinas, pero ¿qué crees que es lo que no se entiende desde fuera sobre lo que ocurre dentro de una redacción? Porque ahí están los mitos, hemos visto infinidad de películas, series y narraciones sobre una redacción de un diario, una revista o lo que fuere. Pero ¿qué crees que es lo que no se termina de entender qué es lo que Lo pasa que, dentro, lo, que de alguna manera el libro da respuesta, ¿no? Yo creo que hay un ejemplo que puedes decir. Imagínate que vas por una región, recoges en todas las granjas de pollos que hay en una provincia a todos los gallos que hay en cada eso y los metes juntos en una jaula. Es decir, eso es una redacción de periódico. Un periódico lleno de gallos en el que cada uno se cree que es más fuerte, más viril, más macho, más guapo, más alto y que canta mejor que los demás. Eso es una redacción de periódico. ¿Vale? Hablo de gallos que es tanto varón como hembra, da lo mismo, ¿vale? Sí, Los sí. gallos son gallos, da igual. Y todos luchando por ser primero los que cortejen a las gallinas, ser el semental número uno del corral, ser los que más publican, los que mejor publican y los que mejor relación tienen con el director digamos, del corral de gallos. Eso realmente es una redacción. Es un infierno de egos. El ego absoluto que tiene una persona por escribir la mejor noticia del día y que su nombre aparezca más grande, más en negrita y más por encima de todos los demás. Todo eso juntos. Más gente que además tiene sus propios problemas personales, que suelen ser muchos, porque gente con ese tipo de ego suele tener un montón de problemas personales. Y bueno, pues eso lo pones. Además, lo agitas porque sabes que probablemente 300 personas
En cosa de 7 horas tienen que hacer una media entre 90 y 110 páginas todos los días. Y cada noticia tiene que acabar exactamente en el punto final de la última columna, de la última cuadrícula que hayas hecho en el periódico. Es decir, es un milagro diario. Ujú. Eso es Y, un periódico. ahí recomiendo también en el libro que lean sobre las relaciones con los directores, fundamentalmente, que son, se van a hacer- creo que vuelvo a decir esto, ¿no? Es un libro que con la excusa de contar lo que pasa dentro de una redacción, en un medio periodístico, en realidad es un libro que habla de cómo funciona este mundo de la comunicación, del diseño, cuáles son los problemas que tenemos y cuáles son las constantes dentro de esos problemas, ¿no? Que me parece, digamos que es un libro que es muy amplio para todo público, además del anecdotario que es muy divertido y que Eh, tiene que ver con tu propia experiencia, no solo lo que, digamos, no solo aquello que objetivamente sucede, sino todo aquello que creo que es de las cosas más interesantes del libro, que es todo lo que piensas acerca de lo que objetivamente está sucediendo. sí, Eh, sí. y ya que estamos dentro de una redacción y todo esto, tú has vivido fuertemente el paso de lo analógico, digamos, a lo digital. Eh, bueno, yo también, obviamente, somos de la Lamentablemente misma, todos, todos. lamentablemente, somos de la misma época. ¿En qué momento crees que el diseño de prensa ha perdido cierta relevancia o ha cambiado su relevancia justamente a partir de esta incorporación del mundo digital por sobre lo analógico? Mi visión es absolutamente pesimista. O sea, creo que el diseño de prensa no es que haya sufrido y que esté en declive, creo que el diseño de prensa ha desaparecido directamente. Es decir, aunque muchos de nosotros, es decir, si yo todavía siguiera trabajando en una redacción, probablemente no diría esto. Pero ahora que tengo la perspectiva y que lo veo desde fuera, veo la vacuidad absoluta de lo que del trabajo que estaba haciendo los últimos años de mi vida laboral, en un periódico, me refiero. Es decir, el sistema digital, primero con los ordenadores, con Internet y luego finalmente con los móviles, ha acabado con todo, ha arrasado con todo, ha arrasado con la profesión desde el punto de vista del cuidado y del mimo por la edición informativa. Es decir, ahora mismo el valor de una noticia es simplemente que está encima, en un scroll encima de otra. No hay una valoración fotográfica, todas las fotografías van al mismo tamaño. Apenas hay valoración tipográfica, todos los titulares suelen ir al mismo cuerpo y todos fatalmente partidos, porque como ahora es la máquina la que hace las particiones, es de locos. No hay nada que cuadre con nada. O sea, todo, es decir, se ha perdido la jerarquía prácticamente. Hemos perdido el hecho, y eso lo contaba, no sé si era Arcadi Espada o era Javier Herrea, el diseñador español que admiro muchísimo de Navarra, de Pamplona, que decía que hemos perdido la capacidad de poder retener portadas. Es decir, las webs, y mucho menos en el móvil, no generan portadas reconocibles. No hay una hemeroteca de portadas del país en web, o del mundo en web, o de Reforma en web, o de Página 12, o de Clarín. No, es decir, el hecho de el reconocer una portada que es al final un resumen, una especie de tráiler de la película que ocurrió ayer, ha desaparecido. Es decir, es cierto que no ha desaparecido porque se siguen haciendo, pero ya no se hacen igual. Ya se hacen igual por una cuestión muy, muy importante. La redacción, que son los que realmente hacían las páginas, no los diseñadores. Las páginas las hacían los redactores. Eran los que estaban metiendo todo, toda la información. Son las que estaban llenando de contenido todo eso. Ya no tienen tiempo para hacerlo. Ahora necesitan ese tiempo para volcarlo en algo más rentable, más rápido, más exigente, que es la trituradora de carne, que es una web de un medio de comunicación, en la que tienes que actualizar casi cada 15 minutos. ¿Tú crees que van a tener el mimo, el tiempo, la atención, el ese de cuadrar una entradilla, cuadrar un título, de hacer que el pie de foto tenga las matrices correspondientes, que esta noticia sea esta hacia lo otro? Eso se ha perdido. Y ahora mismo los únicos que tratan de poner cuidado en la edición son los diseñadores y están solos. Y ahí es donde de pronto se dan cuenta de que un diseñador sin un contenido no es nadie. Es decir, tú necesitas la harina para poder amasar un pan.
si no te dan harina, puedes estar todo el día haciendo movimientos con las manos que al final de ahí no sale nada. Por muchas ganas que tengas, por mucho horno que tengas, al final lo que sale es algo vacío. Y los periódicos ahora mismo son objetos vacíos. Antes me acuerdo que en un periódico normal, en una página interior, la página 17, la 23, la 42, había a lo mejor 3, 4, 5, 6 noticias en una página. Ahora es difícil encontrar una página con más de una noticia. ¿Por qué? Porque no existan las noticias, ahora hay las mismas noticias que había antes. Lo que no hay es tiempo para organizarlas, no hay tiempo para cortar unas, para decir, esta página se merece esto con este apoyo, con esta noticia relacionada, y luego dejamos las dos columnas de salida para otro tema, no sé qué. Todo eso no existe porque eso supone tiempo de edición y el tiempo de edición en las redacciones ha desaparecido. Ahora mismo es el mismo redactor el que decide la posición de la noticia, probablemente edita, elige el titular en función de que vaya a caer bien al SEO y a la máquina de Google, que es la que elige, coloca las líneas de subtítulo que le interesan, parte directamente la foto con dos párrafos, es decir, no hay ningún cuidado porque ahora mismo el valor de la edición informativa ha desaparecido. Y eso, para Eh, nosotros, para un diseñador de prensa, es el fin. es que es interesante, ¿no? Porque hoy sería lo contracultural, de alguna manera, volver al espacio de la reflexión en un medio periodístico, ¿no? Históricamente los periódicos tenían columnas de reflexión, además de investigaciones. Ha desaparecido el periodismo de investigación real, es un periodismo de rumores y de operaciones de prensa, no mucho más que eso. Las notas, los artículos no son más que promoción o una operación política o económica. Eh, Probablemente lo contracultural hoy sería recobrar de alguna forma el espacio, digamos, en un momento donde todo pasa a gran velocidad, donde todo se Ujú. mide por el algoritmo, donde no hay tiempo, y es mentira, tiempo hay, no se lo dedicamos, que es distinto. Probablemente lo contracultural sería retomar un periódico que efectivamente ponga el foco en la firma, en la pluma, de las Ujú. voces, de las diferentes voces que pueda tener, más allá de de la visión ideológica o la posición ideológica de cada uno de los que escriben, y probablemente recuperar de alguna manera ese espacio para la reflexión y la lectura, algo que ha desaparecido claramente. Y como tú decías, el espacio del diseñador es un espacio casi ha quedado huérfano, o abandonado dentro de esa vorágine algorítmica en la que se han convertido Ujú. los medios, ¿no? Y es una visión que yo comparto contigo, no es que digamos, tengamos una visión apocalíptica, pero claramente ha cambiado. Estamos viviendo en una sociedad de ciudadanos adictos al móvil. Es así. Es decir, que es que si el móvil fuera LSD o fueran anfetaminas, fuera no sé qué, estaría prohibido. Es decir, el móvil ahora mismo es el que abarca probablemente el 90% del tiempo libre de cualquier persona y parte de no ese tiempo libre. Es decir, la adicción que tenemos absolutamente a lo que ocurre en el móvil, sobre todo motivado por las redes sociales, es absoluto. Es decir, es casi imposible. Ya no podemos hablar de que vuelvan los periódicos de papel como vuelve la música en vinilo o incluso he visto hasta gente que ya está reivindicando los cassettes antiguos, ¿te acuerdas, no? Claro, De, de- sigo teniéndolos y sigo Sí, sí. escuchándolos. Bueno, pero Así digamos, que, es que eso vale, porque al final, mientras oyes música, puedes hacer otras cosas, pero mientras lees, no puedes hacer más que leer, si quieres leer de verdad y enterarte. Y es que hay gente que ya le cuesta leer un libro, como para ponerse a leer un periódico. Luego está la gente también, con esto de Internet, piensan que es que los periódicos se han quedado antiguos. Los periódicos siempre eran antiguos. Los periódicos siempre han contado las noticias del día anterior, nunca han claro. contado las noticias, pero parece que ahora que como en el móvil te da la noticia de hace 10 minutos, es que el periódico, fíjate, se ha quedado, siempre ha sido así. O sea, el periódico no ha cambiado porque haya móvil o porque haya internet, siempre ha sido las noticias del día anterior. ¿Qué tenía lo bueno el periódico? Que te estaba ofreciendo una cantidad de información inesperada. Es decir, te estaba dando la sorpresa no solo de las noticias que tú ya sabías que podían ocurrir o cosas gordas porque has estado despistado, no te has enterado por la radio o por la televisión, pero te está dando una panoplia de informaciones circunstanciales alrededor de la noticia y fuera de la noticia que no te esperabas, junto con fotografías, ilustraciones, tiras cómicas, columnas de opinión que de pronto venían sin que tú lo esperaras. Ahora mismo el lector directamente sabe lo que quiere leer porque lo demanda. No es capaz de inventarse cosas porque no las conoce. Mientras que el periódico que tú tenías era una caja de sorpresas, que te informaba, pero también te formaba y también te entretenía.
Ahora directamente una web tú vas a la noticia como si fuera una agencia de comunicación, como si fuera una agencia de noticias, como si fuera Europa Press, como si fuera Associated Press o fuera F o cualquiera así, ¿no? Hay algo curioso, los que trabajamos en diseño, bueno, todo el mundo que usa Acrobat, ¿no? Desde hace un tiempo ha aparecido una función de IA de Acrobat que te dice, el documento es demasiado largo, ¿quieres un resumen del documento? Y yo que trabajo editando libros, entre otras cosas, me desespera porque no quiero que me hagas un resumen, quiero Sí. leer, déjame leer. Bueno, de alguna manera nos están empujando también a eso y lo padecemos en el mundo editorial también, de los libros. Ujú. Hay eh, digamos, una pérdida del hábito de la lectura a través del libro, que implica además un aprendizaje diferente, requiere otro tipo de tiempos, pero bueno, eso sería para largo, para conversarlo para largo, ¿no? Después de todo este recorrido, y de entender, digamos, de estar mucho tiempo dentro de este espacio, casi eh, de extraño disfrute, ¿no? Que tenía que ver con los medios. ¿Qué significa hoy para ti diseñar? Diseñar supone una distracción, supone una aventura que solo puede acabar bien. Es decir, o sea, me parece que va a parecer también un poco raro, pero me parece que es relajo. O sea, me parece que es como tener una especie de salida mental a lo cotidiano. O sea, para mí darle forma a un asunto, siempre se ha dicho que es solucionar un problema, como pensar que el hecho de tener entre manos una portada de un libro es un problema. No es ningún problema, es una bendición. Es decir, la historia es que tienes que darle forma a algo que no existe. A mí hace tiempo, además, compartimos jurado en un premio que me gustó mucho participar, que fue el concurso Mantecón este de Terras Gauda Sí, de sí, Galicia en, en en España, Galicia, que me preguntaron diciendo que qué pensaba, porque de pronto te enfrentas a 500 carteles, a veces más, y dices, mil, o 1000 mil incluso, cien, ¿no? mil 1100 cien. fueron, ¿no? La historia es, estamos intentando buscar al ganador, porque el ganador está aquí, nos ve, pero nosotros no sabemos quién es. Es como un juego de una novela de Agatha Christie. Cada libro tiene su diseño y el trabajo de un diseñador es buscarlo y encontrarlo, porque tienes que encontrar esa esencia que tiene ese libro. Y esa esencia se la da el autor de ese libro, la editorial de ese libro, el contenido de ese libro, y no se lo da el autor del diseño, porque el autor del diseño es ajeno a ese espectáculo. Tiene que buscar dentro del libro, dentro del autor, dentro de la editorial y probablemente dentro de los otros asesinos que hay alrededor, y tiene que intentar encontrar cuál es la forma de ese libro. O sea, es una cosa, a mí me recuerda mucho ya sabes que soy, repito, lo de la fantasía y la ciencia ficción, pero a muchos libros de magia suave como Úrsula K. Le Guin, ¿no? Que hace Ujú. ese tipo de buscar el nombre de las cosas, ¿no? Tienes que encontrar el nombre de ese libro para saber cuál es su forma. Y cuando la encuentras y te emocionas, la parte que más miedo me da es decir, a ver cómo convenzo a ese autor del libro, a ese editor y a ese mundo, digamos, de publicación, de que de verdad yo sé el nombre de ese libro y ellos no. Y entonces, ¿cómo se lo transmites, cómo lo dices? Entonces esa edición, cuando dicen, sí, es verdad, es verdad, es verdad, porque al final un diseñador roba la soberanía de la pertenencia de ese libro al autor o de ese libro, de esa portada de revista, ¿no? Y la convierte en suya, porque a la vez lo que está es ofreciendo al autor que lo está escribiendo de una forma abstracta y que ya en su mente está dándole una forma, hay una persona ajena, una tercera persona que le está diciendo, la forma de esto es esta y tiene esta cara y esta cara va a representar a tu libro, que lo has escrito tú, te va a representar durante toda la vida. Y la gente que lea tu libro con esa portada para él, para esa persona, esa portada y no otra va a ser la cara de tu libro. Y cuando dentro de 10 ediciones alguien decida cambiar la portada, pues porque es un libro de bolsillo o porque es no sé qué, no lo reconocerá. Dirá, ese no es el libro que yo me he leído. Podrá tener el mismo contenido, pero no es el libro que yo me he leído. De hecho, no sé si te pasa a ti, pero cuando buscas libros que tuviste cuando eras joven, que eran de tus hermanos, de tus padres y tal, buscas la edición que te leíste. No buscas una edición moderna o diferente con una portada Exacto, diferente. No, no. Por ejemplo, me pasó con el nombre de la rosa de Humberto Eco. Yo quería claro.
en la famosa la de rosa, Lumen. claro, entonces yo quería ese, no, no, pero si es que hay una edición mejor y tapadura, que no, yo quiero ese, los otros son falsos. La que hemos leído todos. Mira, voy a contarles a todos los que están ahora escuchándonos y todo esto, que todo lo que está contando Rodrigo con respecto a la tapa del libro, yo lo viví ahora no como editor, sino como autor. Es decir, Rodrigo es el autor de la cubierta, de la tapa de mi nuevo libro que se llama Desconfíe del prójimo. Miren, aquí está, para que lo vean, ¿sí? Y justamente todo lo que dices es cierto porque, y será algo que es muy interesante, cuando Rodrigo me va a enviar eh, digamos, los bocetos de esta etapa, empieza como a tratar de explicarme una serie de cosas y en un momento yo le dije claramente, mira, no te expliques, pásamelo, o sea, somos colegas, sabemos de qué estamos hablando. Y yo voy a decir algo que a él le sonó raro, pero él me envía, me dice, no, te voy a enviar una sola opción. Vale, envíame una sola opción. Cuando me lo envió a los 2 minutos le dije, es la tapa del libro. ¿Por qué? Porque había interpretado perfectamente el sentido del texto de este Desconfíe del prójimo, que es un libro que se la extrae en muchos aspectos. Y por otra parte, como autor, yo sentía que esa etapa me estaba representando. Es decir, que Rodrigo había leído obviamente el libro, había entendido de qué iba el libro, pero había entendido además la esencia del libro. Eh, y seguramente esta etapa será la etapa del libro por siempre. Eh, y es una tarea muy compleja encontrar la tapa adecuada del libro. Y en este caso en particular, yo sé que más allá del afecto, digamos, y de la confianza que yo tenía en la capacidad profesional de Rodrigo, que no estaba en discusión, eh, siempre queda este resquemor de, bueno, le gustará, somos colegas, y cuando tú entiendes que claramente está, digamos, mostrando la esencia del libro, tú dices, ha entendido claramente de qué va, cómo funciona eh, cuál es el sentido profundo del libro y cómo se expresa a través de esta etapa. Así que todo lo que acaba de decir Rodrigo, yo lo viví en carne propia y lo viví con mi propio libro diseñado por Rodrigo Sánchez, que ha sido para mí, obviamente, y sigue siendo un honor que él haya decidido... El honor ha sido mío. Pero eh, la historia yo lo planteo a muchos de los que nos estén oyendo que probablemente son profesionales o escritores o en este caso diseñadores, ¿vale? La historia es ¿qué capacidad tendríamos nosotros de ceder la soberanía de nuestro producto, de nuestro trabajo que probablemente te ha llevado 1, 2 o 3 años a que una tercera persona le ponga rostro? Es decir, seríamos capaces todos, y tú como diseñador lo has sido, pero yo me pregunto, ¿yo sería capaz de dejar que mi libro lo diseñara otro? Porque yo también me diseñé mi propio libro. O sea, que ya es el... y probablemente es lo más difícil que he hecho en mi profesión. Porque para mí nada era suficiente. O sea, para mí todo era decepcionante. Decía, y al final, cuando hacía la portada y te la iba a enseñar a ti, Marcelo, decía, ¿y es todo lo que eres capaz de hacer? Con lo que te ha costado escribir el puto libro, ¿vas a solucionar la portada de esta manera? Y fíjate que con el tiempo me refiero a que pocas semanas después dije, es que este libro no podría haber tenido otra portada diferente. Es decir, yo creo que queda unido ya irrevocablemente de por vida que ese contenido tiene que tener esa forma, ¿vale? No sé qué pasa en la mente, pero llega un momento que lo reconoces como un hijo y que dices, joder, pues cuando sale con los ojos hinchados, llenos todavía de sangre de la madre, con ese olor marino que salen sonrosados, perdidos, y dices, es así, es lo mejor que he podido hacer. Y luego, obviamente, a la hora es tu hijo y no lo cambiarías por nada. Que y, obviamente luego los ojos se deshinchan, se y, convierten en y- personas y- como tú y como yo, ¿no? y lo más interesante es que dio pie para el desarrollo de un lenguaje visual que nos permitió a nosotros armar la comunicación de una manera muy potente, porque otra ¿Mm? vez la esencia estaba completa dentro de esa cubierta. Bueno, se nos ha ido el tiempo, pero quiero obviamente también darle espacio a las preguntas que tenemos de algunos de los asistentes. Bueno, aquí hay gente que nos saluda de todo, como decía, de distintos lugares, ex alumnos también, Agustina, ex alumna mía también.
Ajá. Preguntaban por aquí, espera que lo encuentre aquí. Clara Pack pregunta, ¿qué no recomendaciones les darías a los estudiantes del último año de la carrera de diseño gráfico especializados en diseño editorial? ¿Qué no les recomendarías? No le recomendaría la autosatisfacción inmediata. Es decir, creo que cualquier obra que hagas, estoy hablando de estudiantes, ¿vale? No estoy hablando de profesionales. Cuando eres estudiante, cualquier cosa, por muy buena que creas que has hecho, tiene mejora, siempre tiene mejora. Ojo, no confundir con una insatisfacción permanente, pero creo que es un buen ejercicio de diseño para un estudiante apartarse de lo que has hecho y hacerlo como si fueras otra persona, como si fueras otro profesional y darle otra visión, ¿no? Eso es, la historia es que ese objeto, ese diseño, ese cartel, ese libro, ese flyer, esa cosa que has diseñado, seguro que con la cantidad de conocimientos que tienes tan pequeña, siendo estudiante, puedes encontrar varias más, ¿vale? La historia es que es evidente que es muy importante para el diseño es la experiencia y que obviamente yo cuando tenía veintipocos años creía que lo sabía todo y no lo sabía nada, de verdad. Es decir, ahora mismo, después de casi 40 años de profesión, creo que me faltan un montón de cosas por saber de mí mismo, ojo, y ya no hablo de la inteligencia artificial, ni de las posibilidades gráficas, ni cosas. O sea, creo que me tengo, que todavía me estoy buscando. O sea, fíjate, o sea, creo que todavía tengo una capacidad de mejora excepcional. Mira, aquí Ruth Verónica Martínez nos dice, hola, ¿qué significa pensar y hacer un libro? Ahí se me va. Y cómo esa reflexión se puede convertir en un ejercicio recurrente del diseñador, ¿no? Digamos, el ejercicio de pensar todo el tiempo en la producción de un libro, ¿no? Ajá. ¿Qué Y te refieres significa pensar y hacer un libro? bueno, yo creo que es de lo más difícil que he hecho nunca. O sea, os cuenta que yo me he tirado toda mi vida, yo soy periodista, tengo formación como periodista, es decir, sé escribir, tengo capacidad para contar una historia de una forma legible y gramaticalmente y vocabulariamente adecuada, incluso a veces poco adecuada, diría, ¿no? Tú lo sabes bien con los exabruptos y todo ese tipo de cosas, pero me parece que es una reflexión mental que te hace cambiar directamente el hecho de pensar en imágenes, en formas y en objetos, en pensarlo directamente en palabras. Y es muy bonito. O sea, a mí me gustó mucho. O sea, llega un momento que cuando superas el escollo inicial de me cuesta, es como cuando empiezas a adelgazar, ¿vale? Que los 2 primeros kilos cuestan, pero ya cuando ves que ya, ostras, pues ya lo voy notando, dices, ya te dejas llevar. Y entonces ya es cuando realmente disfrutas empiezas ya también es muy importante gustarte a ti mismo, te empiezas a gustar, empiezas a decir, oye, esto me gusta, lo leo y digo, wow, lo leo como si lo hubiera escrito una otra persona y digo, wow, me parece muy bien. A mí, en este caso, una cosa que no te había dicho antes, Marcelo, es que un compañero que me ayudó también a leer las primeras galeradas del libro me dijo, macho, creo que has escrito el mejor libro de diseño que he leído nunca. Y eso me emocionó mucho porque al final no es un libro de diseño, decía, es un libro de diseño sin estampitas. Es decir, no tiene nada. No tiene nada. Solo los Sí, dibujos de Raúl y tal, eso, poco más. ahí está. Pero has descrito exactamente lo que debe ser el diseño, cómo se siente el diseño, cómo se sufre con el diseño y cómo se disfruta con el diseño. Y el hecho de, joder, después de que tengo la librería, a lo mejor tengo 200 libros de diseño, que me diga un compañero profesional, además diseñador también, creo que has escrito el mejor libro de diseño que he escrito nunca, me parecía una maravilla. O sea, me parecía que, bueno, ya. Bueno, eh, siempre digo que el libro tiene como distintas, es un metamensaje, ¿no? Y tienes una lectura que va por un sitio, eh, creo que te lo dije en algún momento, es un libro que habla muy bien de la profesión en el sentido digamos, para los profesionales, es un libro excelente sobre cómo se diseña, ujú. pero hay otra capa, que es la capa que está más en la superficie, que es para todo el mundo y que habla sobre una problemática común a todas las profesiones, ¿no? Sí, Entonces, sí, ¿viste cómo es extrapolable a todo, o sea, exacto? a una oficina de banca o cualquier cosa, A- vamos. Aquí David Jiménez rescata una frase que dijiste, que diseñar es una aventura que solo puede acabar bien, excelente, dice, es que es una excelente frase.
ya tomaron nota de eso, ya lo tienen ahí. Agustina dice, gracias por esta charla tan hermosa. Dice, tengo la sensación de que tomé café con dos cracks que resignifican el diseño. Gracias, Agustina. Un Eh, placer. Lorena, lo mismo, Lorena Sánchez. No voy a contar los elogios. Ajá. Pero Cuenta, sepan que cuenta las críticas que seguro que alguna hay. no hay, pero quiero que sepan que los estamos leyendo y les agradecemos infinitamente por tan lindas palabras. Luis Felipe Jauregui dice, te pregunta qué opinión tienen, pero yo quiero que te pregunten a ti, sobre la automatización del diseño editorial. Algo has hablado de eso, Mm, en dado que en un futuro es posible, ¿no? Yo diría que es presente, ¿no? Como sí. libros educativos, documentativos, investigativos, ¿es positivo o negativo esta automatización? ¿Cómo lo Yo creo ves que es tú? negativa totalmente, claro. Es como decir automatizar la novela, la literatura. Es decir, en el momento que las IAs son capaces de, con cuatro elementos, cuatro parámetros y cuatro prompts, hacerte la guerra de las galaxias, pues apaga y vámonos. Es decir, pero el problema el problema es del creador. Es decir, el creador tiene que darle una vuelta para hacer algo que supere todavía más la creación de la IA, que de momento además hasta ahora no crea nada, simplemente lo que une son vectores que ya existen. Es decir, está usando la creatividad humana para hacer nuevos parámetros, pero no hace nada. Hace un collage malo, es lo que está haciendo la IA. Acá pregunta David Jiménez, preguntaba también, ¿qué es lo primero que consideras al evaluar un cartel? ¿Qué es lo que logra abrazar los ojos, digamos así, despertar tu curiosidad? Necesito un impacto visual, o sea, necesito un puñetazo. O sea, Sí, necesito que... aquello tan viejo había una agencia en Argentina llamada Pum en el ojo, ¿no? Un golpe en el ojo. Es que es eso, es eso. Al final tiene que ser algo que me sorprenda. Y que me sorprenda no quiere decir que chille ni que calle. Yo creo que hay un punto medio, o con mucho color o con poco color, con algo muy grande o con algo muy pequeño. Pero sobre todo, lo que busco ahora mismo es ingenio. Ingenio, me parece lo más maravilloso. Y por eso siempre recurro a un libro que tengo que salió editado hace como unos 15 o no sé si ya 10 o 15 años con un recopilatorio de las portadas del New Yorker desde el principio hasta 1980 o algo así, que es una maravilla. Es como leerte de nuevo los cuentos de crónicas marcianas, ¿no? Es decir, que es como, como pequeñas narraciones bellísimas, ¿no? Que te cuentan todo esto, que Ray Bradbury es capaz de generar un aroma en un planeta extraño y parece que está ocurriendo en la parte de atrás de tu vivienda, ¿no? Entonces, todo eso me maravilla. Mira, en relación a lo que estabas diciendo justamente con esto que ves en un cartel que no es que chirríe, sino que tenga un significado, acá Marta Martínez rescataba una frase que es muy bueno pensar el significado que das sobre diseñar, ¿no? Que diseñar es una salida mental de lo cotidiano, que de alguna manera está relacionado con la idea de creatividad también. Así que está relacionado con esto, ¿qué buscas en un cartel? Bueno, Ujú. tiene que ver con esta salida mental de lo cotidiano. Acá Daniel dice, esperen que se me pasan, gracias, como dijo Rodrigo, disfrutar esta etapa de nuestras vidas, así es. Carmen Marceñuc también agradece, nos saludan también desde Chile, bueno, hemos dicho Chile, Colombia, Uruguay, Argentina, bueno, de todos lados están conectados. Saluda a Patricia desde Chile, Sonia dice, qué añoranza, vamos a decirlo bien, de los diarios en papel, tengo 62 años, bienvenida. Y trabajé en uno aquí en Jujuy, en Argentina, cuando tenía unos 25 años. Era correctora. Qué genial descripción de lo que hiciste acerca de los egos de una redacción. Ahí confirmando tus palabras sobre esto, porque, y también vivió el paso de lo analógico a lo digital. Así que nada, agradece. Bueno, Rodrigo, hablar contigo también es una forma de entender de qué va el diseño, más allá de la estética. Siempre digo que siempre es un placer conversar contigo Bueno, ya sabes que a veces y es muy divertido, una además. buena conversación también te cuenta más de ti mismo de lo que piensas. Es decir, porque al final estás poniendo en palabras cosas que piensas y que si nadie te pregunta, que si nadie te tira de la lengua, jamás las dirías, ¿no? Y además, como sabes que esto no lo está viendo nadie, puedes hablar y puedes decir cualquier cosa, ¿no? Con lo cual esto queda solo entre nosotros dos. Esto no sale de aquí. Creo que la esencia de estos diálogos es esa, ¿no? Es un diálogo entre nosotros,
y en realidad estamos haciendo la ficción de un diálogo porque hay 50, 60 personas siempre como mínimo conectadas Ujú. al mismo tiempo. Aquí desde Guatemala, por ejemplo, nos saludan desde distintos países de toda Iberoamérica, y creo que esta idea de dialogar es también, tiene una forma íntima de- de- de poder volcar aquello que decimos. Y lo interesante también es que conseguir que se nos pregunte muchas veces cosas que nadie nos pregunta y que nos gustaría decir, ¿no? Y este es Ujú. el espacio. Estamos en un momento que los medios han cambiado definitivamente, claramente. Los formatos se han diluido, estamos en una época de velocidad absoluta, pero sin embargo también este momento, este espacio que nos damos ahora cada 15 días, a veces semanalmente, de diálogos, es una forma también de rescatar eso. Nada, quiero una vez más agradecerte muchísimo. Un placer, de Eh, verdad. es un placer, es un gusto, sabes que te tengo mucho, mucho cariño, que te admiro además en tu trabajo. Eh, Muchísimas gracias. Sabes que es una este, admiración mutua. esto parece una broma, ¿no? Parece que yo a cada uno de los que invito digo que los admiro, pero es que en realidad invito a gente al diálogo que admiro, por un motivo o por otro, no importa por cuál. Pero es cierto, parece que soy un Pero fan de... deberías abrir una nueva línea de diálogos con gente a la que detestas. Ya Claro, verás. bueno, podría ser el lado B como en Desconfía del prójimo, ¿no? Finalmente, Estaría muy bien. las dos caras de la misma moneda. Nada, quiero dejarte a ti las últimas palabras y agradecerte una vez más por esto. Vamos a ver, las últimas palabras solo pueden ser de esperanza. Creo que siempre hay hueco para la esperanza, para las buenas noticias. Creo que hay esperanza para la creación. Creo que siempre tenemos que encontrar un nicho, como a mí me ocurrió en su momento con Metrópoli. Siempre hay algún producto, algún objeto o alguna pequeña historia que alguien tiene desatendida y que tú puedes llegar a elevarla. Es decir, creo que no hay trabajo pequeño. Creo que una de las premisas que yo tenía cuando hacía trabajos sobre todo para Metrópoli, era que la portada que estaba haciendo podía ser la última portada. Y de hecho, así ocurrió. Yo estaba haciendo la última portada sin saber de verdad que iba a ser la última portada, pero la trabajé como si fuera y al final lo fue. Es decir, no dejéis nada por hacer, no dejéis nada por intentar. Coged cada trabajo que os ofrezcan como una oportunidad de que ese es el último. Y entonces yo creo que si dais lo mejor de vosotros, que es que parece como de Mr. Wonderful, ¿no? Pero es que hay que dar lo mejor de ti mismo en cada uno de los trabajos, no hay un trabajo pequeño. O sea, creo que todo se merece un respeto, creo lo que la gente suele decir, tengo un problema de diseño, cada problema tiene una cara, y tú tienes la misión de buscar esa cara, y eso es precioso. O sea, convertirte en un personaje de novela de Agatha Christie es un lujo que pocas profesiones se pueden permitir. Dicho esto, no hay nada más que agregar. Yo firmo y reafirmo todo lo que ha dicho Rodrigo hoy. Agradecerles nuevamente a todos por la presencia. No podemos leer, lógicamente, todos los mensajes, que son muchos. Todos, aparte, aplauden por este cierre y estos consejos, así que me sumo a ese agradecimiento. Para todos los que están del otro lado viéndonos y escuchándonos hoy, saben que, como se ha puesto aquí en el chat, esta conversación está grabada y se va a grabar y sube tanto a la web al YouTube, al canal de YouTube de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, como en el canal de YouTube de Experimenta. Agradecerles, los espero en 15 días, en 2 jueves, con una nueva charla. Gracias, Rodrigo, nuevamente, un placer. El placer ha sido mío. Adiós, nos vemos. Adiós.